Programa 8. ¿Cómo multiplicar y dividir polinomios? Hoy estudiaremos cómo multiplicar y dividir expresiones algebraicas, aplicando las reglas de la multiplicación y utilizando bloques algebraicos. Nuestra clase de ahora es la multiplicación y división de polinomios. Para construir bloques algebraicos utilizaremos papel de distintos colores. Nombremos cada uno de los bloques y les vamos a poner un nombre para poder distinguirlos. Los bloques algebraicos tienen un área que se representa con una expresión algebraica. Con ellos intentaremos cubrir el área de este rectángulo. Ya tenemos la preparación para la actividad. Hemos recortado y hemos construido esto que les dije que se llamaban bloques algebraicos. Ustedes se las tienen que ingeniar para que me cubran este rectángulo de tal manera que no quede área sin cubrir y de tal manera que no se encimen los bloques. El que termine primero de cubrir, como yo les dije, su rectángulo, es el que gana. Adelante. Sale, empiecen pues. ¿Cuál es la expresión algebraica que representa el área cubierta por los bloques algebraicos? Como podemos ver, utilizamos dos bloques de x cuadrada y dos bloques de xy. De este modo, los bloques algebraicos nos permiten modelar operaciones con expresiones algebraicas. En la historia del álgebra, las formas de representar operaciones y expresiones han cambiado. Por ejemplo, desarrollar la notación simbólica, es decir, la que utiliza letras y números para representar problemas, tardó miles de años. Veamos cómo ha sido esta evolución. Estamos con el doctor Ricardo Cantoral Uriza, coordinador del área de educación superior del Departamento de Matemática Educativa del CIMVESTAF. Doctor, ¿podría contarnos acerca de la historia de la notación algebraica? La matemática a lo largo de su historia ha construido formas de comunicación cada vez más directas, más efectivas, más sintéticas. Muy particularmente la álgebra, que es la parte de la matemática que estudian los jóvenes y las jóvenes en secundaria, pone la atención en la representación simbólica y en el tratamiento de objetos nuevos para el estudiante. Por ejemplo, hace bastante tiempo, cerca de 4000 años antes de nuestra era, en civilizaciones previas muy importantes que geográficamente estarían ubicadas hoy día en Egipto, Irán, Irak, en esos sitios desarrollaron formas de comunicación de ideas algebraicas a través de palabras. Entonces era muy bonito mirar cómo, o lo es para nosotros, mirar cómo ellos resolvían ecuaciones lineales, por ejemplo, solo platicando. Una posterior forma de comunicación busca sintetizar aún más la idea de la palabra y se empiezan a utilizar artefactos. Por ejemplo, esto que te muestro ahorita, pues tú lo ves como un diseño realmente muy bonito, de figuras de colores, pero que al embonarlo forma un cubo. Bueno, este cubo en verdad es una forma geométrica de representar ideas algebraicas, porque si a los lados les doy nombre y a las caras, las aristas les doy nombre y a las caras les doy nombre, eso me da lugar a ecuaciones. Pues los griegos desarrollaron una forma del tratamiento algebraico que podríamos llamar como álgebra geométrica. Es un intento de trabajar las ideas algebraicas con base en nociones de magnitud, de forma. De la misma manera, aparece un momento posterior en la historia de la notación algebraica que trata de representar mediante abreviaturas. Entonces combinan abreviaturas de la palabra con la palabra. Se están resolviendo los mismos problemas, pero cada vez de manera más eficiente. Entonces, de algún modo, podríamos decir que la notación algebraica pasó por 3 grandes periodos reconocidos por todo el mundo, que era retórica, ligada a la palabra,
que era geométrica, ligada a la representación en forma, y la, podríamos decir, de algún modo sincópada, que tiene que ver con combinar palabras con abreviaturas de la palabra. Después de esto viene, ya mucho más adelante en la Edad Media, el manejo de literales, A, B, X, Y, que son las que hoy en la escuela se usan con mucha fuerza. Doctor Ricardo, ¿podría decirnos algo de la notación científica que usaron otras culturas? Un principio básico del que hay que partir es que todas las civilizaciones y en todas las épocas se produce conocimiento. Sin embargo, por una tradición, solemos contar la historia de Europa, básicamente. Sin embargo, si pensamos, por ejemplo, en culturas de Oriente o aquí en Mesoamérica, vamos a encontrar también evolución en la notación en sus problemas científicos en general y matemáticos en particular. Uno puede encontrar, por ejemplo, el triángulo de Pitágoras, que se asocia a la cultura griega en distintas representaciones previas en China. O uno encuentra formas de razonamiento no aristotélico, digámoslo así, en la India, y que utilizan para encontrar resultados científicos. Y si tú analizas, por ejemplo, la historia de la evolución del conocimiento científico en Mesoamérica, vas a encontrar que en la cultura maya, por ejemplo, o olmeca o tolteca, o muy particular aquí en el Valle de Anáhuac, vas a encontrar conocimiento científico altamente sofisticado que requería de notación. Se inventó el cero como notación y como concepto, se representó el cambio, de manera que esa parte de la matemática también forma parte de la cultura y qué mejor que es una cultura que nos pertenece. ¿Sabías que en el año 1637 el matemático francés René Descartes fusionó la geometría y el álgebra? Descartes desarrolló la geometría analítica. También creó la notación algebraica moderna, en la cual las constantes están representadas por las primeras letras del alfabeto, A, B, C, y las variables incógnitas por las últimas letras, X, Y y Z. Introdujo también la notación que utilizamos actualmente para escribir potencias. Al cubrir el área del rectángulo con los bloques algebraicos, lo que hicimos fue multiplicar polinomios. Ahora resolveremos algunas multiplicaciones para encontrar sus reglas de operación. La base de este rectángulo es 3x más 2 y su altura es x más 2. La multiplicación de estos binomios nos dará el área del rectángulo. Usemos los bloques algebraicos para realizar la operación. Primero, indiquemos la longitud de la base. Para el término 3x, colocaremos 3 bloques x. Y para el 2, colocaremos 2 bloques 1. El binomio 3x más 2 quedará representado de esta forma. Ahora, indiquemos la longitud de la altura. Para el término x, usaremos un bloque x. Y para el 2, usaremos 2 bloques 1. Lo que sigue es realizar las multiplicaciones necesarias para cubrir el resto del rectángulo. Multiplicar estos bloques equivale a multiplicar x por x, que es igual a x cuadrada, el cual es el mismo resultado de la multiplicación de estos bloques y de estos otros. Ahora, multiplicar estos bloques equivale a multiplicar x por 1, que es igual a x. Para completar el área del rectángulo, realizaremos el mismo procedimiento con los bloques correspondientes. De esta manera, hemos utilizado los bloques algebraicos para realizar la multiplicación de dos binomios. Para calcular el área del rectángulo, sumemos los bloques que son semejantes. Así, tenemos 3 bloques x cuadrada, 8 bloques x y 4 bloques 1. Esta es el área de la figura. Hemos visto un ejemplo de cómo realizar la multiplicación de dos binomios. Veamos ahora las reglas para este tipo de operaciones. Se trata de multiplicar cada término del primer binomio por los dos términos del segundo binomio, siguiendo la regla de los signos que ya conocemos. Veamos ahora nuestro primer ejemplo. Primero, multiplicamos cada término del primer binomio por los términos del segundo binomio. Hemos multiplicado los coeficientes y las literales.
También podemos expresar esta multiplicación de esta manera. Pero este resultado no está listo. Hay términos semejantes que debemos sumar para obtener el resultado final. Los bloques algebraicos no solo sirven para multiplicar polinomios, con ellos también podemos realizar divisiones. Vamos a modelar una expresión algebraica para establecer cómo se llega a la división. Observa el siguiente rectángulo, del cual se conoce su área y su altura. ¿Cuánto medirá su base? Este problema se resuelve buscando un número que multiplicado por 2 dé como resultado 4x más 6. Esta expresión es equivalente a la siguiente división. Para realizar una división de polinomios con bloques algebraicos, cubriremos el área del rectángulo con los bloques que representan el área conocida. Tenemos 4 bloques X y 6 bloques 1. Con los bloques algebraicos hemos modelado la división de expresiones algebraicas. En la figura se observa que la base mide 2x más 3. Para realizar la división es necesario encontrar el binomio que multiplicado por 2 dé como resultado 4x más 6, es decir, el área del rectángulo. 2 multiplicado por 2x da como resultado 4x y 2 por 3 da como resultado 6. Por lo tanto, el resultado de nuestra división es 2x más 3. Hemos visto cómo realizar multiplicaciones y divisiones con expresiones algebraicas. Los bloques algebraicos son una manera útil y entretenida de modelar estas operaciones. Formen equipos y construyan sus propios juegos de bloques algebraicos para que practiquen.